Buenas noches amigos, estamos una vez más aquí en Hell News by SEO. Quiero darles la bienvenida esta noche. Hoy vamos a conversar acerca de tendinitis en las manos y molestias en las manos. Vamos a enfocarnos un poco por el lado de la música, para eso hemos invitado hoy a Hernando Navarrete. Hernando es bajista de los Lolas Riot, así que bienvenido Hernando. Angie. Hola, una vez más, bienvenidos a un nuevo programa. Como especialista del día de hoy vamos a tener al doctor Fidel Cayón como cirujano de mano. Entonces empezamos con Fernando. Cuéntame cómo comenzó tu vida musical. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por esta iniciativa. ¿Cómo empezó mi historia con la música? Bueno, desde muy chiquito siempre a mí me atrajo la música, siempre estuve conectado escuchando música y siempre uno de mis deseos fue tocar algún instrumento, siempre. Nunca lo hice desde chiquito, lo empecé ya grande, a los 30 años Ah, empecé a wow. tocar el bajo sin haber nunca tenido ninguna experiencia previa ni ningún eh, curso de música ni nada por el estilo. Aprendí a tocar solo. YouTube fue mi profesor. Wow, ¿qué tal? Pero YouTube, antes de comenzar a tocar bajo, ¿habías tocado algún no, otro nunca instrumento? antes. O sea, ¿fue Cosas tu de primer cosas instrumento? muy básicas en el colegio, la flauta y ese tipo de cosas de las clases de música de aquel entonces, La la flauta. flauta dulce. Me acuerdo cuando tenía yo clases de flauta en el colegio, todo el mundo salía corriendo porque, qué hijo de madre. Eso fue lo único que tuve. Luego tenía como esa necesidad de sacarme esa espinita de tocar El, el bajo. Y un el día fui a un almacén de música y le dije al señor, vea, tengo 30 años, nunca he estudiado música, véndame el bajo más barato que tenga. El tipo me dijo, ¿Y listo. cuánto tiempo te tomó aprender que tú dices, ya, ya sé tocar O el sea, bajo? fue un tema de ensayar todos los días, de mucha dedicación, que uno lo hace obviamente con muchísimo gusto, porque es una pasión que uno tiene. Pero a la semana yo ya estaba tocando algunas canciones, sacando algunas canciones de mis bandas favoritas, ese tipo de cosas. Una semana. Y de ahí ensayos todos los días, viendo videos en YouTube, viendo tutoriales en YouTube, tratando de entender cómo es que funciona la teoría musical, cosa que hasta el día de hoy no la entiendo. Eh, eh, Yo toco al oído, cuando estamos, por ejemplo, con la gente de la banda, hay algunos que sí han estudiado, entonces que do sostenido, que re no sé qué, no les entiendo. Yo les digo, toquen, yo los sigo. Justamente eso te iba a preguntar, si en algún momento tomaste como clase, o sea, al principio fue como quien dice por videos, aprendiendo por Sí, sonido, pero tomaste en algún momento no, de clase, nunca, o sea, nunca, de jamás, pentagramas. jamás, no sé qué es eso. Aquí, aquí No hay sé un, qué es eso. aquí hay un detalle que yo quiero tomar en cuenta, verán. ¿Cuánto tiempo al día practicabas? Al menos al inicio. Al inicio, tranquilamente, en las noches, cuando regresaba del trabajo, 2, 3 horas por lo menos. Eso es importante porque estamos pensando y queremos ir a enfocar un poco el tema también a lo que son tendinitis, a lo que es el sobreuso y dar 2, 3 horas seguidas Claro, de no sé, bajo, guitarra, yo de música muy poco, realmente de música muy poco, pero pues Claro, en ese es sentido, mucho ¿qué ha tiempo, sido ¿no? lo más difícil de aprender a tocar el bajo? lo más difícil, eh, ¿qué te puedo decir? No, hay ciertas cosas, a veces sí me cuesta, por ejemplo, un poquito el hecho de no saber teoría musical. Ujú. A veces como que me siento que estoy un poquito detrás de los miembros de la banda que sí saben este tipo de cosas. Digamos que es lo único. De ahí como tal el instrumento, tocarlo, no, Y a nunca, nivel se me físico, dio súper fácil, no, súper nunca fácil. tuve, No. nunca tuve problemas. Obviamente hay ciertas cosas que un virtuoso lo puede hacer, uno no es un Pero virtuoso, por lo pero menos en esas 2 horas que practicabas al inicio, ¿no se te complicaba por el tema de las manos, el claro, sí, sobreuso? no. ¿Qué fue lo De hecho más me salían difícil? ampollas en los Oh, dedos. El ok. bajo es un instrumento que tiene las cuerdas gruesas. Entonces, Ujú. claro, al principio uno no está acostumbrado y me salían ampollas en los dedos de la mano izquierda. Claro. ¿Y qué hacías en esos Ah, casos me con...? ponía un esparadrapo y seguía tocando.
sea, no parabas. No, no No paré paraba. nunca. Ya sí, ya era muy grave, ya me dolía, pues, paraba un par de días y todo y seguía. Pero eran 2 días que uno se estresaba por no poder tocar. Claro. Ya después ya te acostumbra, ya no pasa nada. ¿Recuerdas cuál fue tu primera, digamos, tu primera lesión que tuviste en Sí, mano? sí, de hecho me asusté porque me empezó a doler justamente esta parte de la mano izquierda. Ok, Y claro, como yo sostengo el bajo de esta manera, no podía digitar las notas, porque me dolía. Cerrar, hacer este movimiento, me dolía. Entonces sí me asusté un poco, dije, algo está mal aquí. Entonces vine a la consulta aquí con el doctor, claro, y era una tendinitis, y de hecho me cogió justo antes de un toque que teníamos programado, que nos tocó cancelarlo. El doctor me recomendó por lo menos una semana de descanso, una semana así yo tensionado, sin viendo el poder bajo ahí tocar. parqueado. Exacto, estacionado. Sí, yo, Estuve a punto de enviarla a tomar ansiolíticos porque sí, Viste, entonces, cosas que uno ni siquiera se imagina que le claro, pueden no, suceder a un claro, músico, ¿no? O claro, sea, nunca, suspender un exacto, evento. exacto, nunca, claro, y los miembros de la banda decían, no, pero no, le decían, no puedo, me duele, no puedo Claro. tocar ¿Sabes, mejor. sabes qué es interesante? Que en uno de los últimos congresos de cirugía de mano, antes de que todo este tema de la pandemia comience, hubo una conferencia acerca de una cirujana de mano argentina que hablaba justo acerca de todas las lesiones que los músicos tienen, porque la música, el tocar un instrumento, tiene mucha relación con lo que son elementos de sobreuso y de uso repetitivo de tu mano. Y son elementos para los que no estamos preparados. O sea, Claro. nunca nadie nos ha dicho, ojo, que esto es entre comillas, un deporte importante para tus manos. Y no nos Claro. ¿Tus preparamos. compañeros han tenido otro tipo de lesiones así parecidas a También, la tuya? sí, uno de los guitarristas ha tenido también problemas de tendinitis, igual, lo mismo, lo mismo. De hecho, yo ya sabía porque le pasó después, que a mí le dije, es tendinitis, eso es tendinitis, a mí ya me pasó. Lo que hay que hacer, le dije, es hacer ejercicios de calentamiento, como el doctor me enseñó, yo siempre estiro un poco, muevo los dedos, tengo no sé cómo se llama, una cosita que es para apretar todo el tiempo. Ok. Y eso me ayuda a tener un poquito más de fuerza aquí y ya no me duele. Y siempre lo hago antes de ensayar o antes de tocar, procuro siempre calentar. Es como un ejercicio. Tienes es una que- rutina antes exacto, de empezar a tocar exacto. Y el desde que me instrumento. acostumbré a hacerlo, ya no me ha vuelto ¿Y tus compañeros también tienen esa Tengo que costumbre? insistirles. O sea, que Calienta no un es muy poquito. común, Sí, no es muy ya común. no pasa nada. Y Bueno. aparte de la tendinitis, ¿qué otra lesión has visto que pueda ocurrir? En ¿O qué ha el ocurrido, por lo menos, en la ejercicio, banda? no, la verdad no, temas de tendinitis, nada más. Es lo más Se común. pueden dar otro tipo de lesiones si estamos ensayando y se nos enreda un cable y nos caemos, por ejemplo. Ok. Pero, Sí, claro. Es uno de los riesgos. o en el escenario, cosas así han pasado, hay varias anécdotas que han pasado. Una vez estábamos en un toque estamos en un bar, me acuerdo, y el escenario era pequeñito. Y nosotros no solo tenemos los instrumentos, sino también tenemos pedales que hacen efectos, que hacen sonidos. Y la vocalista accidentalmente pisó uno y se activó un loop y sonaba repetido la voz de ella, como que se grabó encima. Ok. Sonaba y éramos así, ¿qué está pasando? En vivo, y la gente era como, ¿qué les pasa? Pisamos, listo, sigue. Ese tipo de cosas te puedo contar, pero de ahí lesiones como tal de la mano, la que te digo, no, Es la más y debe ser común. muy común, de hecho yo creería, debe ser común el tema. Es común. Ujú. Es común y no solamente en músicos, ¿no? O sea, es común en personal de secretaría, en personal, gente que trabaja mucho en computadora. De hecho, el tema de tendinitis y de procesos inflamatorios de los miembros superiores, con todo ese tema de la pandemia y el teletrabajo, se han incrementado mucho, ¿no? Se han incrementado mucho porque todo el mundo está metido en un computador todo el día y nos estamos volviendo deportistas de alto rendimiento de un computador, pero jamás entrenamos, jamás nos preparamos. Un deportista de alto rendimiento siempre entrena, siempre se calienta antes de la carrera que tenga o del deporte que haga, siempre hace estiramientos durante, siempre hace estiramientos después. Jamás vas a ver a un oficinista o jamás vas a ver a un músico, o muy rara vez vas a ver a un músico haciendo estiramientos.
Y uno de los detalles interesantes también con el tema de los músicos es que la mayoría de músicos son como jóvenes, o sea, 20 años. Es el momento en el que comienzan generalmente en la música. Raro es el caso como el de Hernando que comenzó a los 30, pero normalmente son más jóvenes. Y claro, cuando tienes 20 años, no te importa, o sea, sigues tranquilamente. Bueno amigos, tendremos mucha más de esta información. En el próximo segmento le daremos gracias a nuestros auspiciantes. Seguimos en este nuevo segmento. Vamos a estar hablando sobre la traumatología, sobre todo en lo que es la parte de la tendinitis, producto de las lesiones que anteriormente Fernando nos había comentado. Entonces, Doc, coméntenos por qué se producen este tipo de lesiones. A ver, las lesiones llamadas por sobreuso o por elementos repetitivos en los tendones se generan justamente porque se está haciendo un movimiento permanente. En las manos, los tendones, para poder funcionar de manera adecuada, tienen unas bandas que los sostienen a los tendones para que el tendón no esté moviéndose para cualquier lado, sino siga el camino que debe seguir. Es como un carril, por así decirlo. Como un túnel, tal cual, como un túnel, que es más notorio incluso sobre todo en la parte de los dedos como tal. Ese carril hace que el tendón esté por dentro, corriendo y recorriendo para adelante y para atrás sin ningún problema. Pero cuando ese tendón está mueve de una manera repetitiva, ese roce que tiene con todos estos elementos genera un proceso inflamatorio. ¿Y por qué se genera estas inflamaciones? El proceso inflamatorio como tal del tendón es una acumulación de líquido entre las fibras. A ver, el tendón, hagamos de cuenta que es una cuerda. Okay. Tiene un montón de hilitos. ¿Ya? Entonces, entre esos hilitos se acumula agua, se acumula líquido. Y ese líquido hace que el tendón incluso aumente de tamaño. Se hace un proceso inflamatorio de toda la membrana que lo recubre, porque esta membrana trata de reaccionar a todo este proceso, y eso genera dolor. Entonces, por eso es que hay un dolor como tal en el proceso inflamatorio del tendón. ¿Y hay grados, por así decirlo, de tendinitis? No como tal. Lo que pasa es que la tendinitis se ha evolucionado mucho en los últimos años acerca de incluso el término tendinitis. Ya casi que está en desuso el término tendinitis como tal. Lo seguimos utilizando porque es un término muy frecuente, de uso muy frecuente, y es mucho más fácil explicarle muy probablemente a una persona una tendinitis que explicarle por qué cambiamos el término por una tendinopatía. Porque ya tendinopatía es un término que suena mucho más grande. Se podrán grabar el tendinitis, pero la tendinopatía no se la van a grabar. Yo me quedo con tendinitis. Exactamente. Entonces el tema es que la tendinopatía es una degeneración de las fibras que forman el tendón. Que eso es lo que a la larga se forma. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que tratar de evitar llegar a ese punto. Pero, pues, mientras lo tenga, tengo que pensar. ¿Qué es lo más grave que puede ocurrir con esos tendones? Lo más grave que puede ocurrir con esos tendones es que cuando tú tienes un tendón que ya tiene una tendinopatía como tal,
Al deteriorarse las fibras que lo forman, se deteriora la calidad del tendón. Entonces, se pueden generar dolores crónicos, que probablemente es lo más frecuente. En el caso de los dedos como tal, se puede generar dedo en gatillo, en el que el tendón se ha inflamado tanto que ya la polea que lo sostenía, esta entrada al túnel, hace que se trabe y el tendón deja de moverse. Entonces pierdo movilidad al dedo. Y en el peor de los casos, ya una tendinopatía puede generar una ruptura del tendón, ¿no? Y Puede ahí romperse. cirugía. Es cirugía, eso es quirúrgico. O sea, si el tendón se rompió, No hay nada que hacer. si la cuerda está rota hay que amarrarla. No hay otra opción. ¿Y cómo podemos prevenir, quizás, en el caso de los músicos, llevándolo en el caso de Fernando? Oyéndolo estaba pensando justo eso, ahora, ajá, ¿qué hago para que esto no me pase? ¿Cómo hago para que Exacto. eso no me pase? Para no llegar a la cirugía, porque imagínense, una No, cirugía para un músico. Totalmente, totalmente. A ver, ¿qué es lo que yo tengo que evitar? Lo que tengo que evitar son sesiones de trabajo demasiado prolongadas sin pausas activas. Es decir, no es que no pueda. Y por eso le preguntaba yo a Hernando al principio si cuánto tiempo practicaba. Porque si estamos hablando de 3 horas seguidas, dándole y dándole y dándole y dándole, pues lo más probable es que voy a tener problemas. Claro. No solamente tendinitis. Voy a tener problemas de inflamación de los músculos, voy a tener problemas de que al tener la mano en una posición o la muñeca en una posición Sí, rígida demasiado tiempo, comienzo a perder Produce movilidad y me cuesta moverla. Claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si yo voy a practicar 2, 3, 4 horas, puedo. Pero al menos de cada hora en la que yo esté practicando, yo debería parar unos 3 minutos y hacer estiramientos. ¿Qué es lo que yo logro con el estiramiento? Que eso es lo que todos se preguntarán en algún momento. Si volvemos a nuestra analogía en la cual el tendón es como una cuerda, la cuerda tiene un montón de hilitos y estamos con una cuerda que está llena de líquido. Entonces, si yo cojo la cuerda y la meto dentro de un balde con agua, ¿qué pasa con esa cuerda? Se hincha. O sea, es una cuerda gordota. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con la cuerda? Exprimirla. ¿Cómo exprimo un tendón? No hay forma de exprimir el tendón. Entonces, ¿qué otra opción tengo yo? Agarro una punta de la cuerda, agarro la otra punta y la estiro. Cuando yo la estiro, todos esos hilos que la forman se van a alinear. Y al alinearse, no le dejan espacio al agua. Entonces, esa agua va a salir. Eso es lo que yo logro con el estiramiento tendinoso. Entonces, si yo hago este estiramiento tendinoso, en el cual tengo todos los tendones estirados durante un rato, permito que esa acumulación de líquido que se está generando disminuya. Y que el juego de presiones que tiene el tendón mejore muchísimo. Perfecto. Y por lo menos que vemos, por lo menos los espectadores cuando vamos a un concierto o cual sea, el concierto es corrido. En ese caso, Claro. ¿cómo pueden hacer un bajista? Yo lo que hago es hacer justamente los ejercicios de calentamiento antes del toque, porque sí puede durar tranquilamente 2 horas un concierto. Pero también ya una banda que está dando un concierto 2 horas, se entiende que ya tienen recorrido y ellos ya están como acostumbrados a eso. De todas maneras hay que calentar, incluso no solo por ejemplo, en nuestro caso, la vocalista ella calienta la voz unos 10, 15 minutos antes del toque, hace ejercicios para las cuerdas vocales. Todos hacemos alguna rutina en ese sentido, antes de subirnos al escenario. O sea, que es todo, uno piensa que es montarse en la tarima, tocar lo que sea y ya, pero No, tienen tiene, también sus claro. consecuencias a nivel de ciencia, El ¿no? maratonista que se corre una maratón, durante sus entrenamientos tiene que hacer paradas y tiene que hacer estiramientos y toda la cosa. Exacto. Pero el día que corre la maratón, hace un calentamiento previo, corre la maratón, hace estiramientos y termina. Digamos Lo que mismo sí, tiene que ser un con los músico. músicos. Y lo mismo tiene que ser con el oficinista que está metido en su computador. Y lo mismo tiene que ser con todo el que utilice las manos en todo lo que la utilizamos. Claro. Por lo menos en consulta, cuando hablamos de inflamación, sí, sobreuso, lesiones a nivel de manos, ¿qué grupo etario es el más que está en consulta? ¿O hay de todo un poco? Hay de todo un poco, pero probablemente los adultos de entre 40 a 60 años sean quienes más acuden por estos problemas. ¿Por qué? Porque es un grupo etario en el cual
tienes todavía la vitalidad del menor de 40, pero ya la calidad de tu colágeno, la calidad de tus tendones ya no es la misma. Entonces ya comienzan a presentar más. Y claro, es un grupo que está económicamente activo y que está produciendo, ¿no? Entonces está utilizando mucho. Eso es lo que sucede mucho en el caso, por ejemplo, de Hernando con los músicos, en que el músico, actualmente pocos son los músicos que se dedican solamente a la música. La gran mayoría son músicos que hacen algunas otras actividades y muchas de esas actividades incluyen un computador. Entonces, estás todo el día en el computador, dale al computador, y llega en la noche y tienes tu práctica de toque y estás más complicado. Sin olvidar el celular, ¿no? Además. Si no deja, eso exacto. Sí, O mejor dicho, claro. eso dejando de lado el celular, que además nos acompaña ahora, mañana, tarde y noche, porque hasta el baño se va con el celular. Así es. Sí. Y aparte la tablet, por ponerle Claro. otro ejercicio tecnológico, ¿no? Exactamente, sí. Ujú. Pero bueno, amigos, esto y más, continuamos en este nuevo segmento. Le damos muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. En Grunenthal, todo comienza con las necesidades de los pacientes, con buscar soluciones e innovar, investigar y desarrollar terapias para mejorar su calidad de vida. 98 millones de pacientes en América Latina sufren de dolor. La mitad de ellos están insatisfechos con su tratamiento. Hasta un 55% de ellos pierden días laborables. Esta realidad es inaceptable. Por eso Grunenthal ofrece y está en constante desarrollo de nuevos medicamentos para distintos tipos de dolor. A través de su programa Change Pain, educa tanto a pacientes como a profesionales de salud sobre el derecho fundamental de vivir sin dolor. Durante todo este trayecto, ha sido fundamental la alianza con la clase médica. Y mientras continúe su tarea investigativa, desarrollando terapias innovadoras para mejorar el manejo de condiciones, la clase médica seguirá siendo un socio imprescindible. En Grunenthal Latinoamérica, son muchos los corazones latiendo y trabajando juntos para ser pioneros en tratamientos y educación de todas las áreas terapéuticas en que se especializa. Lo hace junto a ustedes y por ustedes, para alcanzar su meta principal: ser la compañía más centrada en sus pacientes. Siempre innovando para vivir a plenitud. Bueno, amigos, y continuamos en este nuevo segmento. Le tenía una pregunta a Fernando, y es, ¿qué otro tipo de lesiones has visto? No necesariamente tiene que ser en bajista, O en sino guitarristas. Exacto. No, estaba pensando ahorita mientras el doctor daba toda la explicación, claro que más bien una pregunta para ti. Adelante. Debes tener en tu consulta bateristas, porque esos son los que más están moviendo las manos. Entendería yo que en nuestro caso no le ha pasado nada a nuestro baterista, no ha sufrido de eso, pero no sé, tal vez tú sí tienes alguna anécdota al respecto. Sabes que la verdad es que los bateristas también sufren, pero es diferente. O sea, es diferente, ¿por qué? Porque el baterista tiene un trauma mucho más repetitivo. O sea, es un trauma... A ver, el ejercicio repetitivo del bajo, de la guitarra, del tecladista, es un ejercicio de flexión y extensión de los dedos, en general. El baterista casi no está flexionando y extendiendo dedos, sino que más bien está sosteniendo las baquetas, creo que se llaman, Baquetas. las baquetas, y está haciendo un movimiento de muñeca para arriba y para abajo permanentemente. Y con fuerza, me imagino, Y ¿no? con fuerza, Depende, te entiendo yo que de todo hay. de todo, hay cosas Claro. que... Depende el estilo de la banda, depende de Exacto. muchas cosas. Claro. Entonces, un poco el tema del movimiento repetitivo de la muñeca es un
un trauma repetitivo diferente que lo que genera es un desgaste de la muñeca. Entonces el baterista sufre de lesiones de la muñeca, pero no sufre de lesiones de la muñeca en ese momento, sino es un desgaste que va más acumulándose con el tiempo. Entonces, es el paciente que me llega a mí ya a Crónico. cierta edad, con dolor de la muñeca, haces radiografías y ves que tiene una artrosis, un desgaste de la muñeca como tal, pero pocos te dicen, lo que pasa es que yo tocaba batería. Entonces toqué mucha batería y eso me generó el desgaste. Ya. No es tan común, no es tan común. O sea, es común el trauma, se genera, pero Pero no es larga tan data. común que consulten Claro. por esa razón. O sea, es una consecuencia de. Es una consecuencia de. Doc, y ahora otra pregunta. Ah. Apartando un poco lo que es la parte de la música, que evidentemente ya hemos visto que es bastante importante, yo soy amante de lo que es el tema de las artes marciales. Ujú. ¿Qué lesiones pueden ocurrir a nivel de manos en artes marciales? Todas las que quieras. O sea, ¿por qué todas las que quieras? Porque en las manos como tal, en artes marciales, lo que tienes son traumas. Entonces ya son más lesiones traumáticas que lesiones ortopédicas. ¿Cuál es la diferencia entre trauma y ortopedia? Ya lo discutimos en un programa anterior y ya conversamos un poco acerca de eso, pero lo que quiero es recordarles un poco el tema ortopédico son elementos del sistema musculoesquelético, pero que se está manejando por cuestiones ya más repetitivas, más del uso diario. Okay. El trauma, en cambio, la traumatología como tal, se da por golpes o por movimientos bruscos. Claro, y en las ese artes contexto. marciales Y las alto artes impacto. marciales son eso. Entonces, en las artes marciales, por ejemplo, ¿qué llega? El que está comenzando a hacer artes marciales y no tiene una guía adecuada, da un puño en mala posición y tiene fractura del quinto metacarpiano. Llamada la fractura del boxeador, realmente debería llamarse la del mal boxeador, porque definitivamente un buen fractura? boxeador no se fractura. Claro. O sea, no así al menos. O el deportista de artes marciales que le lanzan un golpe y se protege con el antebrazo y el golpe le genera una fractura a nivel de su antebrazo. Entonces, son más lesiones traumáticas como tal en las artes claro, marciales. Así es. más Claro. dolorosas. Traumática te refieres a fractura. Cuando dices Traumática, trauma. fractura, golpe. Ya. O sea, el trauma como tal es el golpe, ¿no? Y ahora quizás otra duda que pudiesen tener nuestros oyentes, ¿es bueno o es malo tronarse los dedos? Ajá, de seguro, los famosos cuyes. Los famosos cuyes, el estarse sacando los Exacto, y cuyes, que que me hay- saqué, que me los trueno, que crack, crack, que O alivio incluso cuando que, lo hago. que tengo como, no sé, la muñeca trabada y me suena Exacto. y siento un alivio. A ver, ¿qué es lo que es como tal el cuy, el tronarme el dedo? Lo que estoy generando es la articulación para funcionar tiene un hueso de un lado, un hueso del otro, cartílago cubriendo un lado, cartílago cubriendo al otro, y entre los dos cartílagos una capa de líquido mínima, muy delgadita. Esto permite que haya movimiento entre el uno y el otro sin mayor desgaste. Esto está cubierto alrededor por una cápsula. Okay. Esta cápsula es como una especie de envoltorio de toda la articulación que lo que genera es, permite que ese líquido no se vaya a salir como tal de la articulación, sino que esté en esa función, en ese sitio, y que permita una buena función. Cuando yo me trueno los dedos, cuando me saco los cuyes, lo que estoy es generando una distensión entre los dos huesos y esta cápsula forma un vacío, hasta que llega un punto en que el vacío se rompe. Cuando el vacío se rompe, suena el famoso cuy. Siempre me pregunté por qué sonaba. Exactamente. Siempre. Y de hecho, ¿qué es lo que pasa? Ese es el alivio que tú sientes. Entonces, estoy haciendo mucho ejercicio, estoy tocando el bajo, estoy tocando la guitarra, estoy haciendo artes marciales. Tengo generalmente la articulación muy quieta en una posición durante mucho tiempo. El momento en que me saco el cuy, siento ese vacío que se genera, esa liberación, me alivia un poco la sensación que tenía en la articulación. Por eso siente alivio. No es que sea realmente malo el hacerlo, Okay. pero no es que sea bueno el hacerlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando estoy haciendo eso, estoy generando esto. Estoy generando un golpeteo entre dos superficies que no deberían tener un golpeteo, no deberían tener un trauma. Entonces, si bien en ese momento me da cierto alivio,
el hacerlo de manera frecuente y permanente, lo que está haciendo es generando un mayor desgaste de mi articulación. Por poner una analogía, si yo voy en mi auto y yo tengo las llantas bien, las llantas de mi auto están diseñadas para andar por carretera. Pero si yo me meto por un camino lastrado, voy a tener un mayor desgaste de mis llantas. No quiere decir que no pueda hacerlo. Puedo hacerlo. Pero ese desgaste va a ser más acelerado. Entonces, eso es lo que va a generar como tal. ¿Y una consecuencia que pudiésemos tener por hacer esto frecuente? Dolor articulación, porque se puede generar un proceso inflamatorio como tal de la articulación si lo haces muy frecuentemente. Es interesante ese tema de las... Sí, de las tronadas. De las tronadas. Cuy. Los cuyes. Y puede haber, por ejemplo... En el colegio siempre había alguien sacándose. Claro. Sí. Por ejemplo, puede haber de estas personas que se le quede como la muñeca así y... ¡Ay! Me sonó. ¿Eso por qué ocurre? Sí puede suceder, siempre hay que evaluarlo. ¿Por qué? Porque puede ser un momento en el que generé una movilidad de mi muñeca que no era la adecuada. O la mantuve mucho tiempo. Que es lo más frecuente. Okay. Pero si ya me pasa de manera repetitiva, lo que puedo estar es teniendo una inestabilidad de la muñeca que me va a generar un desgaste a largo plazo. Entonces, tengo muy probablemente que tener un tratamiento para evitar que eso suceda y que mi muñeca dure lo que tiene que durar y no me dure menos años. Hay que evaluar, hay que ir a la consulta. Hay que ir a la consulta y hay que evaluar. Así es. Y tratamientos, por así decirlo, que sean usuales en este tipo de lesiones. La gran mayoría de inestabilidades de la muñeca y de lesiones generadas por inestabilidades como tal, por esos cuyes que me salen de manera esporádica, con fisioterapia generalmente se logra una buena estabilización de esas muñecas, en la gran mayoría. Perfecto. Pero sí hay casos de inestabilidad muy severa que requieren cirugía. Entonces, por eso es que hay que evaluarlos también, porque si no, voy a terminar con una muñeca artrósica a los 30 años, que obviamente no es lo que queremos. No es lo más ideal. Así es. Claro. Para nada. Perfecto. Bueno, amigos, muchísimas gracias por escuchar este segmento. Le damos gracias también a nuestros auspiciantes. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todos. Esta noche tuvimos a Hernando, bajista de los Lolas Riot. Así que, por favor, denle click, suscríbanse, síganos, busquen a los Lolas Riot. Les vamos a dejar en los comentarios el link para que puedan también seguirlos. Excelente música. Los invito para que los escuchen. Recuerden, amigos, Health News by SEO, todos los domingos a las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Denle like y suscríbanse. Hoy quiero dejarles la invitación para la próxima semana. Tendremos como invitado al doctor Gonzalo Arteaga, especialista en rodilla, y tendremos también a Marco Toledo. Él ha sido múltiples veces campeón de tiro práctico. Así que, ya saben, los espero.